Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Bienvenidos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Amados hermanos, el tema de esta mañana es la ceguera espiritual. Abramos nuestra Biblia y leemos en la segunda de Corintios, capítulo 4, versículo de 1 al 6. Abramos nuestras Biblias. Me imagino que usted trajo su Biblia. My dear friends, la Biblia dice de esta manera: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está en encubierto, entre lo que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Amados hermanos, la ceguera espiritual es muy común y corriente en nuestra gente de hoy en día, en este mundo de maldad. Pero denme la oportunidad de decirle en esta mañana que la ceguera espiritual es una condición en la que una persona no puede ver a Dios o comprender su mensaje. En otras palabras, la ceguera espiritual es la incapacidad de ver las cosas como Dios las ve y de reconocer su presencia, reconocer su poder y reconocer su amor y su verdad. Aunque Dios está obrando a nuestro alrededor, algunas personas no pueden recibir su obra divina. ¿Me entiende, hermano? La ceguera espiritual no se refiere a una condición física, sino a una forma de oscuridad espiritual que cubre el entendimiento y la percepción en muchos humanos.
Me doy a entender. Entonces, amados hermanos, la ceguera espiritual no se refiere a una condición física, sino a una forma de oscuridad espiritual que cubre el entendimiento y la percepción. Es un obstáculo que impide ver la luz de Dios y afecta tanto la visión como el corazón y el alma y nuestro futuro eterno. Me doy a entender, hermanos. ¿Por qué tantas personas rechazan la verdad del Evangelio? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? ¿O alguna vez te has preguntado por qué tantas personas rechazan la verdad del Evangelio? ¿Qué significa realmente la ceguera espiritual? ¿Y cómo afecta o cómo está afectando a la humanidad de hoy en día? ¿Me doy a entender, hermanos? Hermanos, en este impactante mensaje vamos a explorar, tú y yo vamos a explorar la lucha entre la luz y la oscuridad. Revelando, amados hermanos, cómo Satanás ciega las mentes de los incrédulos. Cómo el orgullo humano resiste la verdad. ¿Y por qué? Solo Dios puede quitar el velo que impide ver la gloria de Cristo. ¿Me doy a entender? De acuerdo a 2 Corintios, capítulo 4, versículo de 1 al 6. Vamos a explorar tú y yo los misterios de la incredulidad. Así es. Así es. Vamos a explorar los misterios de la incredulidad y la urgencia de abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué digo demasiado tarde? Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Eres tú parte de la iglesia de Cristo. Y si no, hoy es el día en que tú puedes aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Amados hermanos, hay algo profundamente inquietante en la idea de la ceguera espiritual, no solo en el sentido físico, sino en esa oscuridad interior que impide ver la realidad tal como es. Tal como es la Biblia, habla de una ceguera mucho más peligrosa que la falta de visión física. ¿Me doy a entender, amados hermanos? La ceguera espiritual desde tiempos antiguos, el hombre ha luchado con su incapacidad de comprender lo divino. A la verdad es esta: algunos buscan señales, otros buscan sabiduría, pero pocos están dispuestos a enfrentar la verdad del Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando está frente a sus ojos, así fue en la época de Jesús. Y también en la época de Pablo, quien en su segunda carta a los Corintios describió una triste realidad. Hay quienes no pueden ver la gloria del Evangelio. Hay quienes que no pueden ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Dios de este mundo ha cegado sus mentes. Me doy a entender. Dice, óyeme bien, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Amados hermanos, esta ceguera no es solo una cuestión de ignorancia. Óigame bien. Óigame bien. Abre tus ojos y tus oídos en este día. Esta ceguera no es solo una cuestión de ignorancia.
no se trata simplemente de falta de información o falta de educación religiosa. No es así, hermanos. Se trata de una barrera invisible, un velo que cubre el entendimiento de quienes resisten la verdad. Y esa resistencia no es pasiva, es muy activa, amados hermanos. Amados hermanos, Pablo nos muestra que hay un poder espiritual operando detrás de todo esto. Oh sí, hermanos, obviamente en la ceguera espiritual hay un poder espiritual que está atrás de todo esto. Ustedes lo saben. Pablo nos muestra que hay un poder espiritual operando detrás de esto, impidiendo que los incrédulos reconozcan la luz de Cristo. Me doy a entender, hermano. Pero si la ceguera es tan fuerte como es que algunos lo logran ver. Esa es la pregunta del día, mejor. Pero si la ceguera es tan fuerte, ¿cómo es que algunos logran ver? Bueno, mis hermanos, porque unos abren los ojos a la verdad, mientras otros permanecen atrapados en la oscuridad. ¿Me doy a entender? La respuesta a esta pregunta revela uno de los misterios más profundos del Evangelio: la salvación. Óigame bien, la salvación no depende del esfuerzo humano, sino de la obra soberana de Dios. Y aquí es donde comienza nuestra exploración. A lo largo de este mensaje nos vamos a profundizar en el poder del Evangelio para romper el velo y la urgencia de buscar la luz antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué digo yo demasiado tarde? Porque Cristo viene, y Cristo viene por su iglesia. ¿Me doy a entender? Entonces, amados hermanos, porque la verdad es esta: quienes permanecen ciegos no es porque la luz de Cristo sea un poco débil. No es así. Ustedes lo saben, sino porque sus corazones han decidido rechazar la luz de Cristo. La luz resplandece con brillo que debería ser innegable, pero millones de personas siguen sin verla. No se trata de un problema de conocimiento o un problema de cultura o educación. Pablo describe esta condición como una ceguera espiritual, un velo que cubre el entendimiento de los incrédulos, impidiéndoles ver la gloria y la honra de Dios manifestada, hermanos. Amén. Así es, hermanos. ¿Sí? Pablo describe esto. ¿Sí? Pablo describe esta condición como una ceguera espiritual, un velo que cubre el entendimiento de los incrédulos, impidiéndoles ver la gloria del Evangelio. Ok, amados hermanos, no es que la verdad no esté presente, sino que hay un obstáculo profundo, pero muy profundo, que bloquea la percepción del ser humano. Óigame, dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice de esta manera: óigame bien, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Me doy a entender? Dice muy claro: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora bien, eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Ahora bien, hermanos, óiganme bien esto.
Esas palabras dejan claro que la ceguera espiritual no es solo una falta de información, sino una obra activa que impide que las personas comprendan la verdad. ¿Me doy a entender? Entonces, estas palabras dejan claro que la ceguera espiritual no es solo una falta de información, sino es una obra activa de Satanás que impide que las personas comprendan la verdad. Este problema no es nada nuevo, hermanos. A lo largo de la historia bíblica, muchos no lograron ver lo que Dios estaba haciendo en tiempos de Moisés. Qué triste, hermano. En los tiempos de Moisés, los israelitas presenciaron milagros en Egipto, milagros en el camino a la tierra santa o a la tierra prometida. Pero aún así, dudaron y se rebelaron en el desierto. Me doy a entender, hermanos, qué triste es, hermanos, lo que Satanás está haciendo con la gente de ayer y de hoy en día. Así es, en la época de los profetas, Israel cerró sus oídos a las advertencias divinas. Y cuando llegó el Mesías, aquellos que se creían más preparados para recibirlo fueron los primeros en rechazarlo. El ejemplo más importante de estos es ceguera. Sí, el ejemplo más impactante de esta ceguera se encuentra en los fariseos. Estos hombres dedicaban su vida al estudio de la ley, conocían las escrituras, memorizaban pasajes, enseñaban sobre la venida del Mesías. Y cuando el Mesías vino, no lo reconocieron. ¡Wow! ¿Me doy a entender? Sin embargo, amados hermanos, cuando Jesús estuvo frente a ellos haciendo milagros, haciendo grandes cosas, enseñando con autoridad y cumpliendo las profecías, no pudieron reconocerlo. Imagínense esa escena. Después que has leído tanto la Biblia, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia de la primera página hasta la última, de la última hasta la primera, y todavía no entienden que Cristo viene y viene por su iglesia, hermanos? Jesús fue muy claro. Él dijo: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, sin embargo, óigame bien, cuando Jesús estuvo frente a estos hombres haciendo milagros, enseñando con autoridad y cumpliendo las profecías, no pudieron reconocerlo. Imagínense esta escena. Jesús sana a un hombre que nació ciego, un milagro nunca antes visto, y en lugar de regocijarse y apreciar lo que hizo, los fariseos interrogaron al hombre, buscando desacreditar su testimonio, e incluso expulsan de la sinagoga a quienes lo defienden. Entonces, su problema no era falta de prueba o falta de estudios, sino su resistencia a la verdad. La verdad ofende muchas veces y la verdad no nos asusta, hermanos. La ceguera espiritual sigue manifestándose de hoy en día, así como se manifestó en el pasado, en el presente, y así seguirá manifestándose en el futuro. Porque vamos de mal en peor, amados hermanos. La ceguera espiritual sigue manifestándose. No es necesario ser un fariseo para ser incapaz de ver a Cristo, incapaz de entender la palabra de Dios. En el mundo moderno, hermanos, en el mundo moderno, muchos rechazan el evangelio porque contradicen sus deseos, su filosofía o sus ideologías. Me doy a entender, hermano. No es que no sepan, pero en el mundo moderno, en el mundo de hoy en día,
muchos rechazan el evangelio porque contradicen sus deseos, sus filosofías o sus ideologías. Otros prefieren ignorar la verdad porque aceptarla implicaría cambiar de vida, dejar el pecado a un lado. Y algunos están hundidos en sus propias creencias que ni siquiera se detienen a considerar si podrían estar equivocados. ¿Me doy a entender? Hermanos, yo me he topado con muchas personas que no quieren saber absolutamente nada y ellos creen que están bien y que el que está mal soy yo. ¡Wow! Ustedes dirán, amados hermanos. Es importante, óigame bien, es importante notar que esta ceguera no afecta solo a quienes rechazan a Dios. Incluso dentro de la iglesia hay quienes escuchan la palabra todos los domingos, leen su Biblia todos los días, pero no lo comprenden. Realmente hay quienes han leído la Biblia una y tantas veces, pero siguen experimentando una verdadera ceguera espiritual. ¿Me doy a entender, hermanos? Ahora bien, óigame bien esto. Hay quienes escuchan la palabra de Dios todos los domingos, pero no la comprenden. Realmente hay quienes han leído la Biblia muchas veces, pero siguen sin experimentar una verdadera transformación en su vida cotidiana. No es muy triste, hermanos. El problema no es la falta de acceso al Evangelio. Su problema no es falta de educación bíblica, sino un corazón endurecido que se niega a rendirse a los pies de Cristo, hermanos. ¿Me doy a entender? Así es. Es un corazón endurecido que se niega a rendirse ante la verdad del Evangelio, hermanos. Óigame bien lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 37 a 40. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Óigame esto, no creían en Él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, pues también habían dicho, Isaías les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se arrepientan, y yo los sané. Dice Juan, capítulo 12, versículos 37 y 40. Ahora bien, óigame bien esto. Sabemos bien, hermanas y hermanos en Cristo. Sabemos bien que aunque Jesús hizo muchas señales, muchos milagros, y muchos no creyeron en Él, porque el Dios de este mundo había endurecido sus corazones y había cegado sus ojos. Y esta declaración es inquietante. ¿Me doy a entender? Dios impide que algunos crean la realidad. Es que aquellos que persisten en la incredulidad terminan siendo confirmados en su ceguera. ¿Me doy a entender? La luz de Cristo ilumina, pero también revela a quienes prefieren vivir en las tinieblas. Pero si esta ceguera es tan profunda, ¿hay alguna esperanza? ¿Hay alguna esperanza en ellos, mis amigos? ¿Cómo puede alguien ser liberado de este estado de ceguedad? La respuesta a esta pregunta nos lleva a la siguiente verdad fundamental. Satanás tiene un papel muy activo en la ceguera espiritual de la humanidad. Y solo Dios, quiero dar a entender que solo Dios tiene el poder de remover este velo. Hay que orar por esta gente que no ha aceptado a Cristo
como su Señor y Salvador. ¿Tiene usted algún pariente? ¿Tiene usted algún hijo o una hija que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Ahora se puede dar cuenta usted en ese mensaje que no es que ellos no quieren hacerlo o que ellos están negando. Simplemente el Dios de este mundo está trabajando en ellos. Pero, hermanos, Satanás tiene un papel activo en la ceguera espiritual de la humanidad y solo Dios tiene el poder de remover este velo. ¿Me doy a entender, hermanos? Ahora bien, hermanos, óigame bien. Si la luz de Cristo brilla con tanta intensidad, hermanos, ¿por qué hay quienes nunca la perciben? ¿Por qué personas inteligentes, estudiosas e incluso religiosas rechazan el Evangelio? La respuesta es inquietante. Hay un agente activo, entre paréntesis, Satanás, que trabaja incansablemente para cegar el entendimiento de los incrédulos. Pablo lo llama el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, refiriéndose a Satanás, cuyo propósito es mantener a la humanidad en una oscuridad espiritual. ¿Me doy a entender, hermanos? Sí. Óigame bien, lea muy bien 2 Corintios 4:4, diciendo así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Amados hermanos, esta ceguera no es simplemente resultado de ignorancia o falta de información. Es una obra activa del enemigo que opera en las mentes y en los corazones de quienes aún no han sido alcanzados por la gracia de Dios. Me doy a entender, hermanos. Amados hermanos, desde el principio de la humanidad, Satanás ha estado trabajando. Mientras que los cristianos que se llaman ser cristianos están durmiendo y no tienen tiempo para salir. Así es. Desde el principio de la humanidad, Satanás ha usado la mentira como su arma más poderosa. Recordemos el Edén. Engañó a Eva, haciéndole creer que podía ser como Dios si desobedecía. En el desierto intentó torcer la palabra de Dios para hacer caer a Jesús. ¿Se recuerda? En Lucas 4. Y a lo largo de la historia ha usado filosofías, ideologías y falsas doctrinas para alejar a la gente de la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Su estrategia es clara. Si la verdad de Cristo ilumina, Él hará todo lo posible para mantener las personas. ¿Sí? Satanás hará todo lo posible para mantener las personas en tinieblas. Si la verdad de Cristo ilumina, Satanás hará todo lo posible para mantener a las personas en tinieblas. Hermanos, esta obra de ceguera espiritual se manifiesta de diversas maneras. Una de las más evidentes es la distorsión del Evangelio. ¿No se ha dado cuenta cuántos evangelios han salido? Y a la verdad, el original es el Evangelio de Cristo. Amados hermanos, Satanás no solo impide que las personas crean en la verdad, sino que introduce versiones adulteradas del Evangelio. El Evangelio de la prosperidad. No tiene ni que arrepentirse de sus pecados. No se necesita del Espíritu Santo. No se necesita de nada. Simplemente traiga sus diezmos y usted será salvo.
Eso es lo que están haciendo, hermanos. Y muchos lo creen porque siguen en el pecado que ellos viven sin saber que esa iglesia no los lleva al cielo, sino los lleva a la verdad, al infierno. Entonces, Satanás no solo impide que las personas crean en la verdad, sino que está introduciendo versiones adulteradas del evangelio. Así nacen falsas doctrinas, evangelios de la prosperidad, religiones basadas en méritos humanos y filosofías humanas que niegan la necesidad de un arrepentimiento, niegan la necesidad de un Salvador, niegan la necesidad de venir a los pies de Cristo. Y de esta manera, muchos creen estar en la luz cuando en la realidad viven en las tinieblas, porque estas iglesias mantienen a sus feligreses en tinieblas. Otra de sus estrategias es endurecer el corazón del hombre. Podemos ver en la parábola del sembrador. Dice así en Marcos 4:15, dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Marcos 4:15. ¿Qué verdad tan triste, verdad, hermanos? Jesús explicó que la semilla que cae junto al camino representa a aquellos que oyen la palabra, pero Satanás viene de inmediato y la arrebata antes que puedan echar raíces. Hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Tiene usted alguna idea? Escribe en sus comentarios. Dígame de dónde usted está oyendo este mensaje y qué podemos hacer respecto al evangelio. ¿Tiene usted grandes ideas? Escríbalo en los comentarios. Diríjase a mí, por favor, ayúdeme a salir adelante. Ayúdeme usted a sacar adelante a esta gente que todavía tienen esa ceguera espiritual. Óigame, Marcos 4:15, esto explica, porque algunas personas escuchan el evangelio repetidamente, pero nunca responden. Su incredulidad no es meramente intelectual, es una obra espiritual de Satanás que impide que la verdad penetre en los corazones de estas personas. Además, el enemigo utiliza el engaño del pecado para mantener a las personas en el pecado. Por su propia naturaleza, ciega y esclaviza. Jesús dijo, la verdad los hará libre. Entonces, usted sabrá si anda en la verdad o anda en la prosperidad mundana. Dijo Jesús muy claro que la verdad nos hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Me doy a entender, hermanos. O Jesús se dio a entender, hermanos. O la palabra de Dios te ha abierto el corazón en esta mañana. Ok, amados hermanos, no me queda otra alternativa de que seguir adelante, hermanos. Me doy a entender. Estamos en el camino a finalizar este mensaje. Espero que este mensaje haya sido de una bendición muy grande para usted. Si usted tiene algo que comentar, por favor, use los comentarios. Diríjase a mí, hermano. Por favor, ayúdeme a sacar este ministerio adelante. Entonces, no nos olvidemos que la ceguera espiritual es una condición en la que la persona no puede ver a Dios o comprender su mensaje. Muchos
no comprendieron este mensaje. Esa es la ceguera espiritual. Es la incapacidad de ver las cosas como Dios las ve y de reconocer su presencia, reconocer su poder, reconocer su amor y su verdad. Óigame, aunque Dios está obrando en nuestro alrededor, algunos no pueden no pueden percibir su obra divina. Entonces, amados hermanos, que Dios me los bendiga, que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. God bless you and God bless America.